Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 437. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues como siempre, antes de empezar con el tema de hoy, recordaros nuestros cursos, nuestra manera de enseñar fotografía, nuestros cursos, para que aprendáis de la manera más fácil y más rápida a aprender a fotografiar y a través de videotutoriales. Son clases concretas, de temas concretos. Tenéis cursos y 10 lecciones por curso. Tenemos 32, 33 cursos ya. Eso son muchas horas de fotografía, más de 100, 130, 140 horas de fotografía. Tenéis iniciación a la fotografía y tenéis... No los veáis todos seguidos o acabaréis mal. No los veáis todos seguidos, que son muchas horas, muchos conceptos. Mira, vamos a explicar un poquito Esto ¿sabes qué me recuerda? Dime. Como tortura. ¿Te acuerdas de la naranja mecánica que le ponen los ojos? Sí, después los escenas clips violentas, en los ojos. Pues si ponéis los tutoriales igual también os pasa algo. A ver, a mí me ha pasado, entonces quizá... Ah, sí, te han hecho eso. No, quiero decir que intentas ver 2 horas de cursos y 5 cursos a la vez, pero no, tu cerebro no es capaz de asimilar tanto concepto. No, de hecho, más de una vez lo he dicho, hay cursos que sí que son muy pasada, sí, pero son poquitos. No, más que muchos te diría que son pocos. Bueno, pero la por mayoría, ejemplo, de cómo un hacer capítulo igual hay que pasárselo un par de veces. Mira, el curso de cómo montar tu estudio profesional en casa o en un local y tomando tal. Notas. Sí, pero lo puedes ver seguido. Sí. No es, o sea, no te fría el cerebro, pero iniciación a la fotografía o práctico de fotografía, ostras, te puede cortocircuitar, porque al final de composición. Escuchas 4 horas o 5 de composición y tú no puedes asimilar eso. Tú puedes... Si tienes memoria fotográfica lo podrás aprender, pero luego has de madurar las cosas, has de salir, has de probar. Es que no son cursos para vértelos en el tiempo que duran, que hay cursos de 3 horas y cursos de 1 hora y media, 2, y que ya automáticamente es como matriz. Te pones allí la tarjetita y sabes, tenéis que madurar las cosas y tenéis que verlas con tranquilidad. Bueno, ¿vale? Pero es como cualquier formación. Efectivamente, de formación y tenéis ahí material pues como para aprender fotografía y para dedicaros, yo os diría, a prácticamente cualquier disciplina fotográfica. Todavía tenemos muchísimos temas que enfocar y que sepáis que que los últimos que estamos subiendo, el de cómo manejar tu propia cámara fotográfica, tanto en Canon como en Nikon, que lo estoy haciendo yo el de Nikon, que sepáis para qué son absolutamente todos los botones de la cámara y la configuración de la cámara, que nos parece cursos bastante útiles. Así que deciros también que, está claro, los tendréis disponibles 24 horas al día, los 365 días del año, y que incluimos tutoría y soporte para dudas individualizado. Así que nada, es una suscripción de 10 euros al mes que en cuanto te suscribes puedes empezar a ver vídeos y los puedes repetir las veces que tú quieras. Y nada más, pero respecto a los cursos, vamos con el tema de hoy que es un título de estos que le estamos dando últimamente, ahora se me acaba de ocurrir una idea. ¿Te acuerdas que se hace el aniversario de Cervantes? Pues se lee el Quijote, van pasando gente y va leyendo. Sí. Podríamos hacer uno así de un manual. De un manual de la lectura de un manual para mantas. Imagínate. Un audiolibro. Para Insomnes. O un audiolibro. No, pero la gente se clapa. Por eso te digo, para Insomnes, que así es una cura, es una cura terrible para Insomnes. Pues como decía, el título del programa de hoy es cómo optimiza el flash integrado de tu cámara. Sí. ¿Vale? Primero entendamos qué es. Vale, pues una pregunta y luego ya... ¿Sirve para algo? Sí. Vale. Sirve. Bien. No es como el flash de un móvil. Entonces empezamos bien, vale. ¿Vale? Correcto. Vamos primero a aclarar algunos conceptos. El número guía. ¿Eso es la potencia? Básicamente es a qué distancia llega con una apertura determinada. En este caso se mide en f1. Por simplificar, potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si pongo la cámara en f1, un número guía 56, que es la mayoría de flashes que os vais a encontrar, llega a 56 metros. ¿Vale? Es así de simple. ¿Ilumina algo a 56 metros? Sí, llega hasta 56 metros a f1. Pero claro, a f1... O sea, 2.8 es menos de 56 metros. Bastante menos. Claro. ¿Vale? Entonces, este es el concepto. ¿Qué quiere decir entonces? Nuestros flashes integrados en las cámaras suelen tener un número guía entre 8 y 14. Algunos modelos llegan a 16. O sea, de 8 a 16, pero son poquitos. ¿Esto qué quiere decir? Que a f1 llega a 16 metros. A f8 está muy cerca. Llega a 50 centímetros. No, pero más de 2 metros le va a costar. Por ahí. ¿Vale? Están pensados para esto.
No están pensados para hacer otras cosas. ¿Por qué? Primero, son muy pequeños. ¿Eso qué quiere decir? No es solo una cuestión de potencia, pero ¿qué quiere decir? Que la luz es más dura. Cuanto la fuente de luz más pequeña, más dura. Claro. Eso quiere decir que las sombras serán más oscuras. Con lo que ese es el primer hándicap del flash integrado. Luego en la distancia, que ya lo he comentado por el número guía. Y luego que siempre esa distancia no va a cambiar. Por ejemplo, si yo tengo un flash de zapata convencional, lleva un Fresnel, que lo que hace es estrechar el ángulo. Cuanto más estrecho es el ángulo, más lejos llega. Si yo pongo un 80, el ángulo, un 80 milímetros de focal, el ángulo es más estrecho y llega más lejos, que es las fotos que yo haré a cosas que están más lejos. Cerraré el ángulo. Usaré una focal más larga. Con el flash integrado esto no pasa, porque no hay Fresnel, no hay una lente que estreche el ángulo y por lo tanto siempre va a llegar a la misma distancia. Cuanto más cierre, menos distancia. Cuanto más ISO, más distancia. ¿Vale? Claro. Es así, es muy fácil. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos por un lado que la luz es más dura, con lo que las sombras van a ser más marcadas. Luego está en una posición muy cercana al objetivo, mucho más que un flash de zapata. Quiere decir que las sombras que yo vea serán pequeñas en cuanto a tamaño, porque no hay una variación de ángulo muy alto en un plano horizontal. Entonces veré sombra, pero la veré muy pequeña. Tiene ventajas e inconvenientes. Vale. Otro inconveniente. No puedo usar focales muy largas, porque si no pueden proyectar sombras si algo está muy cerca. Claro. A lo que yo le haga una foto. La propia focal. Porque está muy cerca. El propio objetivo. Y el propio objetivo puede proyectar una sombra, o si tenemos un parasol muy grande, puede proyectar una sombra. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. No debería pasaros porque están pensados, os digo, los flashes integrados están pensados sobre todo para trabajar con focales entre 24 y 100 milímetros. La mayoría de cámaras que lo llevan son cámaras con factor de recorte, así que estaríamos hablando de 17 a 55 milímetros más o menos, ¿vale? En la mayoría de casos. En esas focales, que son las que suelen venir de serie con la cámara, va muy bien. Va muy bien porque no nos ponemos a hacer fotos muy lejos, claro. Tampoco tenemos una gran resolución óptica, por lo que intentaremos estar muy cerca. Funcionan con sistema TTL, pero no tan complejo porque lo gestiona todo la cámara. De hecho, en el flash de zapata también, pero lo gestiona la cámara y la cámara entiende muy bien cómo va ese flash, o sea que lo hace muy bien. No necesita ajustes extra, como puede necesitar un flash de zapata. Son ajustes más contenidos, digamos. No tiene pero son ajustes muy controlados por el fabricante. O sea, está muy bien. Bueno, el fabricante, por ejemplo, Canon igual tiene 5 modelos de flashes de zapata. Pero es que cada cámara que tiene un flash integrado es ese. No hay otro. Luego, si le pongo en la zapata a otro, pues es otra historia, ¿no? Claro, flash de zapata puede ir en todos los modelos de cámara, digamos, que tengan zapata. Sí, entonces es todos distinto. tienen zapata. Y si no tienen zapata, tienen cable sincro por eso. Para poner un flash igual. O sea, todas las cámaras pueden disparar con un flash externo. Todas. Pero no todas tienen un flash integrado. Por ejemplo, las series profesionales no suelen llevar flash integrado ninguna. Las semiprofesionales, algunos modelos, no todos. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. La 5D, por ejemplo, no lleva flash integrado. La 1D tampoco en Canon. Y en Nikon, pues seguro que los modelos, la de 4X o no sé por qué número van, pues tampoco tienen. No tienen, no. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese flash de zapata sea un poquito mejor? Un poquito mejor. De entrada, haciendo que la luz no sea tan dura. Y os voy a poner un ejemplo muy fácil. Os vais a cualquier papelería y compráis papel vegetal del que no sea muy denso. Hay unos que son más translúcidos que otros, ¿vale? Y lo ponéis justo delante del flash a una distancia de unos 4 dedos para que el flash ya empiece a abrirse. Se abre mucho porque está pensado para un ángulo de 24 milímetros. ¿Se abre el ángulo de la luz o es que la...? No. Vale. El flash integrado está pensado para un ángulo mayor de cobertura, o sea, un 24. ¿Vale? Siempre tiene ese ángulo. Sí. Entonces se abre muy, muy rápido porque está relativamente muy cerca. Pues si ponéis un papel vegetal delante, lo va a llenar con mucha facilidad. ¿Qué va a pasar a partir de ese momento?
Claro, no llegará tan lejos porque habré perdido al menos un paso o dos con el papel vegetal. Pero la fuente de luz es proporcionalmente más grande y por lo tanto la luz es más suave. Consigo agrandar la fuente de luz y por lo tanto, las sombras serán más ligeras. Vale. Si tenéis que hacer una foto de retrato y solo tenéis ese flash, esta es la solución. Con ese pequeño truquillo lo solucionas. Esto es muy fácil. Leeréis por ahí que un pañuelo, cuanto menos denso sea, mejor. Claro. Si usáis una tela difusora de flash, pierdes potencia. Pierdes bastante, porque va a perder un paso seguro mínimo, y con papel vegetal igual no llega al paso. He dicho un paso, entre un paso y dos, pero no. Además tiene una ventaja el papel vegetal, es que tiene un cierto tono amarillo. Le va a dar un tono más cálido a la luz. Vale. Y como es TTL, él va a hacer un predestello de cálculo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el flash integrado consume batería de la cámara. Y el flash consume bastante. Si tenemos que hacer muchas fotos con flash, hay que pensar en llevar batería extra. Lo que me lleva también a preguntarte, que lo quería hacer más adelante, pero ya está enlazado con eso. Entonces, ¿este flash lo podemos utilizar también con la técnica o para rellenar un poquito las sombras, tal y como utilizamos por supuesto. De hecho, es ideal para eso. Claro, pero hemos de jugar más con la que potencia. Para iluminar, es ideal para jugar a compensar esas zonas de sombra. Claro, entonces eso nos servirá también para que la batería no sufra tanto, porque nosotros muchas veces no lo utilizamos. Si lo podemos utilizar en modo, digamos, manual y poderle bajar la potencia. A ver, el tema es el siguiente. Ese flash funciona de forma automática. Pero sí que te permite, en alguna compacta que he visto acá, no te permite tocar un poquito. Puedes jugar con el ajuste. Bajar un poco la potencia. Cuando estás en manual, entonces puedes jugar con la potencia un poco. Pero, a ver, lo realmente importante de este flash es tener claro que sobre todo está pensado para rellenar sombras. No está pensado para iluminar. O sea, si nos vamos con este flash tan pequeño a hacer fotos de reportaje en un sitio cerrado de noche, o sea, con la luz ambiente de cualquier habitación, que es muy poca, que no entra el sol por ningún lado, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que vamos a tener unos primeros planos muy bien, pero unos fondos absolutamente oscuros. Muy negros además, porque la luz es muy puntual, es muy pequeña. Entonces las sombras que proyectan las personas se van a ver muy oscuras. ¿Esto cómo se soluciona? Pues igual que se solucionaría con un flash de Zapata, jugando con la obturación, bajando la obturación para captar más luz ambiente y utilizando el flash para congelar. No son flashes tremendamente rápidos en cuanto al destello, pero lo suficientes como para congelar personas. O sea, movimientos muy bruscos no, pero las personas las pueden congelar. Vale. Ventaja, no hay que ir con pilas. Inconveniente, hay que tener en cuenta el consumo. Como es un flash poco potente, tampoco el consumo es tan alto como el de un flash de Zapata. Claro. Así que es muy útil. De hecho, yo tengo un flash pequeño, muy pequeño, portátil, porque es así, de Canon, súper pequeño, que va con 2 pilas y que lo puedes llevar en cualquier sitio, en vez de llevar el flash de Zapata, que es un tocho. Y si en algún momento, cuando voy de viaje, por ejemplo, si en algún momento estás en algún sitio y necesitas un pequeño relleno, pues pones ese porque no tengo flash integrado. La gente que tiene el flash integrado lo tiene genial, porque puede hacer esto. En cualquier situación. De hecho, yo lo que os recomiendo es que uséis el flash integrado siempre que queráis hacer una foto con relleno. Por ejemplo, ponéis a alguien debajo de un árbol para que esté en sombra y tenga una luz uniforme, pero el fondo es luminoso. Pues dejar que actúe el flash de Zapata. Ahí el flash integrado. Para llenar la zona de sombra donde está la persona e igualar el fondo. Es ideal para eso. Porque esas fotos las vamos a hacer desde cerca. Sí. Y vais a poder controlarlo muy bien. Eso por un lado. Claro, uno de los inconvenientes más graves que tienes con el flash integrado es que yo no puedo cambiar, por un lado, no puedo cerrar el ángulo. Y no puedo cambiar la posición del flash, entiendo lo que y no puedo mover la cabeza. Para mover la cabeza y hacer que la luz se vaya más a una zona que a otra, simplemente una cartulina blanca. Te iba a decir, la pones delante sería eso, y juegas intentar a que desviar rebote. a que rebote un poco y se vaya un poco hacia un lado. O sea, anular una zona. Por ejemplo, tenemos una persona que la zona izquierda le está dando el sol y la zona derecha está en sombra. Y yo quiero hacer la foto. Pues si pongo una cartulina para bloquear parte de la luz que va a la zona que ya tiene luz para que no se sume, pues también lo puedo hacer.
Lo que pasa es que empezamos con los malabares, ¿eh? Eso de poner el papel delante, la cartulina, la otra mano aguantando la cámara. La cantidad de luz que te va a rebotar, tienes que... Si la cámara es pequeña, es fácil. Si la cámara es grande o lleva grip... De hecho, a mí me resulta más fácil utilizar esos tipos de flash en cámara compacta, pequeñita, de estas ya semi-avanzadas o avanzadas, que no después con una reflex me cuesta más. Cuesta más. Pero que sepáis que podéis jugar con él un poco. No obstante, están diseñados para hacer puntualmente fotografías en interior, cuando jugáis con una obturación baja o con un ISO más alto, simplemente para rellenar. Claro. Pero básicamente es eso, están pensados para rellenar, porque el ángulo es muy grande, el ángulo del destello es muy grande. La verdad es que sorprenden que tengan esa versatilidad teniendo ese puntito de luz. Bueno, la gente, por ejemplo, cuando utiliza el flash del móvil, que es un LED, se dan cuenta de que no es capaz de congelar. Y entonces muchas fotos salen movidas. ¿Por qué? Porque no es un destello, es una luz fija. Lo único que ayuda un poco a que no se vea tan oscura. Pero si la persona se mueve, claro, no la va a congelar. Con un flash integrado en una cámara reflex, sí, porque es un destello. Va a congelar. Y el que quiera que haga la prueba y que compare cómo hace las fotos un flash integrado, que es muy pequeño, con un móvil, y se dará cuenta de que la diferencia es brutal. No hay manera. Entonces, pues imaginaros con un flash de Zapata. Es el paso previo a decidir que necesito un flash de Zapata. Porque si yo no suelo utilizar el flash nunca, pues tengo la sensación de que no necesito un flash de Zapata. Pero si yo utilizo el flash integrado y empiezo a rellenar escenas con solo un toque de luz, os daréis cuenta de que la foto cambia. Yo te diría muchísimo. Que sube el nivel de tus fotos una barbaridad al empezar a utilizar esos. Si ponéis a esa persona debajo de un árbol y hacéis la foto y exponéis a la persona, el fondo va a estar quemado. Sí, es si exponéis al fondo, la persona va a estar oscura. Si os quedáis en medio, va a ser ni chicha ni limonada. O sea, ni va a quedar bien una cosa ni otra. Pero lo más importante es que los ojos se van a ver negros. No tienen ese punto de brillo de luz. Con que le des ese puntito, tus fotos ganan un montón de enteros. Es vital. Muy bien, Pera, pues oye, cortito y al pie. A mí me parecen estos programas estupendos, ya nos diréis la opinión, pero creo que se entiende perfectamente el sentido de un flash de Zapata incorporado en cámara, para qué se puede utilizar, para qué no. Incorporado flash Zapata. Bueno, sí, cierto. Por el flash incorporado en cámara. Es fácil liarse. No, que me he equivocado al decirlo. Lo tengo claro, pero me he equivocado al decirlo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.